En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos poder culminar otra semana más, Todopoderoso. Gracias, Padre Eterno, por acompañarnos en este caminar cada semana. Queremos darte gracias por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por nuestra familia, por todo lo que, Señor, colocas en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por el alimento diario, por el alimento de tu palabra y por el alimento eucarístico, Señor, que cada domingo nos ofreces, Todopoderoso, a través de la Santa Eucaristía. En esta noche queremos pedirte, Padre Santo, que envíes a tu Espíritu para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que nos bendiga, para que sea Él el que guíe este estudio bíblico, Señor. Bendice a todas las familias y a todas las personas que ven esta enseñanza bíblica. Gracias, Todopoderoso y Eterno. Te suplicamos por el Papa Francisco, porque lo asistas en su servicio, en sus funciones como vicario de tu Hijo amado. Te damos gracias por su salud y por su recuperación. Te pedimos también por el presidente de la República, porque lo ilumine, Señor, como también, Todopoderoso, a todos los gobernadores, a todos los alcaldes y a todos los que gobiernan este país. Te pedimos también, Todopoderoso, por los enfermos que se encuentran en clínicas y hospitales y por todas las personas de la ciencia de la salud que dan su vida, Señor, al servicio de los demás. Santísima Virgen María, también queremos invocar tu presencia en este momento para que nos cubras con tu manto sagrado, para que no permitas, Madre Santa, que ninguna fuerza maligna nos ataque. Cúbrenos, Madre Santa, con tu amor de madre y ruega por nosotros, por nuestras almas y nuestra salvación. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjanos y ampárennos de las acechanzas del maligno y acompáñennos en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jueces, capítulo 4. Débora y Barak derrotan a Sísara. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó al poder de Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Hazor. El jefe de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Haroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas, hasta que por fin estos le suplicaron al Señor que los ayudara. En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que había en los montes de Efraín, entre Ramá y Betel. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Un día, Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí.
y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve al monte Tabor y reúne allí a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo voy a hacer que Sísara, jefe del ejército de Jabín, venga al arroyo de Quizón para atacarte con sus carros y su ejército, pero yo voy a entregarlos en tus manos. Solo iré si tú vienes conmigo, contestó Barac. Pero si tú no vienes, yo no iré. Pues iré contigo, respondió Débora. Solo que la gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora fue con Barac a Quedes. Allí Barac llamó a las tribus de Zabulón y Neftalí y reunió bajo su mando un ejército de 10,000 hombres. Débora iba con él. Cerca de Quedes, junto a la encina de Saanaim, estaba el campamento de Heber, el kenita, quien se había separado de los demás kenitas que, como él, descendían de Jobab, el suegro de Moisés. Cuando Sísara supo que Barac había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, y marchó con ellos desde Haroset Goim hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora le dijo a Barac: adelante, que ahora es cuando el Señor va a entregar en tus manos a Sísara. Ya el Señor va al frente de tus soldados. Barac bajó del monte Tabor con sus 10,000 soldados, y el Señor sembró el pánico entre los carros y los soldados de Sísara en el momento de enfrentarse con la espada de Barac. Hasta el mismo Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Mientras tanto, Barac persiguió a los soldados y los carros hasta Haroset Goim. Aquel día no quedó con vida ni un solo soldado del ejército de Sísara. Todos murieron. Como Jabín, el rey de Hazor, estaba en paz con la familia de Heber, el kenita, Sísara llegó a pie en su huida hasta la tienda de Jael, la esposa de Heber, la cual salió a recibirlo y le dijo: por aquí, mi señor, por aquí, no tenga usted miedo. Sísara entró y Jael lo escondió tapándolo con una manta. Entonces Sísara le pidió agua, pues tenía mucha sed. Jael destapó el cuero donde guardaba la leche y le dio de beber. Después volvió a taparlo. Sísara le dijo: quédate a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí dentro, dile que no. Pero Sísara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de las que usaban para sujetar la tienda de campaña, y acercándose sin hacer ruido hasta donde estaba Sísara, le clavó la estaca en la sien contra la tierra. Así murió Sísara. Y cuando Barac llegó en busca de Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, que te voy a mostrar al que andas buscando. Barac entró en la tienda y encontró a Sísara tendido en el suelo, ya muerto.
y con la estaca clavada en la cabeza. Así humilló el Señor aquel día a Jabín, el rey cananeo, delante de los israelitas. Y después entonces los israelitas trataron a Jabín cada vez con mayor fuerza y dureza, hasta que lo destruyeron. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 4 del libro de Jueces nos habla acerca de la historia de Débora y de Barak. Débora era una profetisa que se encontraba juzgando en Israel. Al parecer, no lo dice el texto, pero el contexto histórico y el momento social y espiritual en que se encontraban los israelitas era de la falta de compromiso de los hombres con su liderazgo y con seguir las órdenes de Moisés y de el Señor. Dice que a la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a apartarse del Señor y comenzaron a hacer lo que era malo. Es ahí cuando Dios los entrega a un rey cananeo llamado Jabín, el cual los somete y los trata cruelmente durante 20 años, 2 generaciones, 2 décadas. Cuando ya los israelitas no aguantan más, utilizan el arma más poderosa que tienen, la súplica a Dios. Vuelven a buscar a Dios en ese ciclo permanente de apostasía, abandono, desobediencia, sufrimiento y súplica y búsqueda de ayuda de Dios. Esta vez por medio de Débora, que como profetisa, recibe palabra del Señor y le indica que llame a Barak. Barak es un hombre de la tribu de Neftalí, al cual Dios ha escogido para que acabe con Jabín y acabe con el ejército que éste tiene de 900 carros de hierro. Para la época, en un carro de hierro era como especie de un tanque, ¿sí? Recordemos que en esa época se peleaba con caballos o se peleaba a pie, espadas, lanzas, escudos. Tener un carro de hierro era un avance tecnológico y una ventaja humana sobre Israel. Por eso era que los israelitas, cuando se han dedicado a desobedecer a Dios, se sienten, ¿verdad?, desanimados porque piensan que no van a poder liberarse del yugo de Jabín. Es ahí donde Dios, a través de Débora, quien llama, Débora tiene un prestigio, ha ejercido un liderazgo a falta del liderazgo masculino, pero no va a ser ella quien lidere los ejércitos del Señor, no va a ser ella quien enfrente a Sísara, el jefe del ejército del rey Jabín, ¿verdad? Ni tampoco va a ser ella quien lo asesine en última instancia. Débora es utilizada por nuestros hermanitos separados para justificar el pastoreo femenino, la búsqueda del sacerdocio por parte de la mujer. Como veremos en los textos auxiliares y en el estudio auxiliar, Débora no es prefigura de un sacerdote o de una sacerdotisa, ni tampoco
de una pastora que estaba liderando a Israel, y por eso el pastoreo en la iglesia cristiana es permitido y es bíblico porque ahí está Débora. No. Débora surge a partir de una falencia del compromiso masculino por ejercer el liderazgo en el pueblo de Israel. Pero Dios no se contradice, y es a través de Barak quienes los israelitas se van a librar del yugo de Jabín. Pero ¿qué pasa? Que este Barak comienza un poco dudoso, comienza un poco falto de fe. Es así como al ser llamado por Dios a través de Débora, que tenía un prestigio, que se sabía que Dios estaba con ella, que Dios la respaldaba, le daba un respaldo por parte de Dios porque estaba juzgando en Israel. Barak confía en la relación que tiene Débora con Dios, ¿sí? Pero este israelita va a empezar a desarrollar una fe que lo va a llevar a enfrentarse de manera desventajosa, humanamente hablando, al ejército de Jabín. Él le dice a Débora: listo, yo voy a ir, me voy a enfrentar a Jabín, me voy a enfrentar a los 900 carros de hierro, pero tú vienes conmigo, porque yo sé que si tú estás al lado mío, el Señor está al lado tuyo. Eso es una prefigura de intercesión. Él confiaba en la gestión de Débora, pero Dios le establece el liderazgo a Barak. Va a ser Barak quien va a liderar y a guiar al ejército del Dios viviente. No va a ser Débora. En las Santas Escrituras tenemos mujeres muy valientes. Te voy a poner dos ejemplos. La reina Esther, que con su belleza llega a conquistar al rey de Persia y evita que Amán haga un genocidio de los judíos que vivían en el imperio persa, junto con su familiar, su primo, su tío Mardoqueo. Está la historia de Esther. Pero Esther no lidera al ejército de Israel. Esther no es líder del ejército de Israel. También ahí tenemos a Judith. Judith, que su historia es muy parecida a la manera como la mujer de Eber el kenita, Jael se llama, Jael. Judith y Jael tienen las historias muy parecidas. Con estos hombres, Orolofestes, que era jefe del ejército asirio, y Sísara, el jefe del ejército de Jabín, confían en una mujer y caen en manos de una mujer. Pero las mujeres no lideran ni guían al pueblo ni al ejército de Israel. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo vamos a ver más adelante de la palabra de Dios, no de Henry. De la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces vemos también cómo Barak se enfrenta de manera desventajosa. Un ejército de 10.000 hombres compuestos de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón se enfrentan a un ejército tecnológicamente más avanzado, con mayor armamento. Pero Dios hace que este ejército de Jabín entre en pánico, liderados por Sísara, y que todos
huyan y abandonen esa ventaja tecnológica. Esto es aprovechado por el ejército de Israel, quien acaba con todo el ejército de Jabín, el cananeo. Dice la palabra de Dios que de todo el ejército ninguno quedó vivo, todos fueron ajusticiados, ¿sí? Y este señor Sísara, al ver la obra de Dios, a ver la forma como el Dios de Israel se enfrentaba a ellos, también huye. Pero a él le da una muerte más deshonrosa, en manos de una mujer, porque no murió luchando en el frente de batalla, no murió atravesado por una espada de un guerrero, sino por la hospitalidad de una mujer que él pensaba estaba de su lado, ¿sí? Que es el caso de Jael, quien lo mete a la tienda de las mujeres. En la antigüedad, la tienda de los hombres y la tienda de las mujeres estaban separadas. Entonces, este señor llega y trata de esconderse. Él pensaba que era el lugar más seguro. Y vamos a ver que se encontró con que ni siquiera se dio cuenta, así como Olorofestes, cuando Judith le corta la cabeza estando dormido, a Sísara también le ocurre lo mismo y pierde los sesos atravesado con una estaca y un martillo. Esto que muestra que Dios puede usar aún a la persona menos esperada para cumplir sus objetivos. Dios juzgó a Sísara como el jefe del ejército de Jabín y los acabó a todos. Y luego los israelitas terminan el trabajo progresivamente, dándole con mayor dureza a Jabín hasta que lo destruyeron. Y es así como Débora y Barak libran nuevamente a Israel de uno de sus enemigos, para la gloria de Dios. Ok. El día de hoy, la reflexión que el Señor nos llama a estudiar hoy es el pastoreo de la mujer. ¿Por qué nuestra Santa Madre Iglesia Católica no acepta el sacerdocio femenino? ¿Por qué los cristianos católicos no aceptamos las pastoras de los protestantes? Porque el pastoreo de la mujer es antibíblico. Y es ahí donde uno se pregunta, bueno, ellos se jactan diciendo que ellos son solo escritura y elevan la palabra de Dios al lugar de Dios, ¿sí? Elevan la palabra de Dios al lugar de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? La palabra de Dios es muy clara. La mujer nunca va a poder estar por encima del hombre. No lo va a liderar ni lo va a enseñar. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Y lo vamos a estudiar y lo vamos a profundizar. Lo primero que nosotros vamos a ver es que el sacerdocio y el liderazgo en la Iglesia de Cristo es correspondiente a los varones. Por eso, y el Papa Francisco ha hablado mucho acerca de eso. Hay un video del Papa Francisco explicando por qué en la Iglesia hay mujeres en puestos importantes, pero la mujer no puede ser sacerdote, ni el cristiano puede aceptar el pastoreo femenino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sacerdocio, el liderazgo, debe ser in persona Christi. In persona Christi.
¿Y eso qué significa? Significa que el ministro, que el pastor, debe ser otro Cristo en el momento de prestar el servicio ministerial, de dar los sacramentos y de enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Jesucristo estuvo rodeado de muchas mujeres importantes. Y en las Santas Escrituras del Nuevo Testamento también hay muchas mujeres importantes. Pero el magisterio siempre fue para los varones. Vamos entonces, en primera instancia, vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Dice: Jesús, que es Dios, escoge a los 12 apóstoles. Vamos a ver si hay ahí alguna mujer. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Es Cristo quien elige, es Cristo quien escoge. Aunque Débora estaba juzgando en Israel, aunque era una profetisa, Dios llamó a Barak. Dios llamó a Barak por medio de Débora. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12. Vamos a ver si hay alguna mujer. Para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. Esa es una de las misiones del sacerdote. A estos les dio el nombre de apóstoles. ¿Quién le da el nombre de apóstol? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Cefas, piedra pequeña. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Van 3. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo la dinámica de la iglesia, la dinámica de Cristo, es que Él escoge a los que Él quiso. Él toma de todo el discipulado que estaba a su alrededor, escoge a 12 varones, cada uno de ellos representando a los 12 hijos de Jacob. O sea, la iglesia es el nuevo Israel. Ya no un Israel fundado, generado por los hijos descendientes de la carne de los hijos de Israel, sino aquellos que iban a ser bautizados y ungidos por estos 12 hombres. Llama la atención que Cristo los llama, les da el nombre de apóstoles. Por eso en la Biblia, por eso en la iglesia cristiana existen los 12 apóstoles que vivieron con Cristo, Matías, que es escogido para reemplazar a Judas, y Pablo, que es escogido por el mismo Señor de camino a Damasco para que fuera a los gentiles. ¿Sí? Esos son los apóstoles. En ellos se basa la iglesia, por eso la iglesia es
apostólica, porque se basa en las enseñanzas y en la autoridad de los apóstoles, de los cuales el líder es Pedro, al cual Cristo le dio las llaves del reino de los cielos y le encargó 3 veces que apacentara y que cuidara de las ovejas de Cristo. ¿Listo? Aquí no hay mujeres. En este capítulo, en este texto bíblico, no hay mujeres. Vámonos ahora a Lucas. Este es la elección, este es el orden. Aquí empieza el sacramento del orden sacerdotal, que también va a ser complementado el Jueves Santo. Vamos para allá. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 20. El corazón del cristianismo. Lo que hace el cristianismo una religión poderosa. La Eucaristía. La cena del Señor. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, o sea, el primero y el último: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará el piso alto, un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Mandó a Pedro y a Juan. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Los dos. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles, ya sabemos cuáles son, se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Estaban los 12, ahí no había mujeres. Porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo. Clarito. Esto no es para interpretaciones, ni esto simboliza mi cuerpo, y esto quiere decir que es mi cuerpo, y esto es mis enseñanzas. No. Pan bendecido y dado por Cristo. ¿A quién? A sus ministros. ¿Cuáles? Los apóstoles. Él mismo los escogió. Él mismo le dio autoridad a ellos, a los 12. Los 12 estaban en la cena pascual donde no había cordero, porque el cordero era el mismo Señor Jesús. Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Es una orden. Les está ordenando que celebren la Eucaristía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza,
confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora, bueno, palabra del Señor. Entonces vemos aquí que la elección es de hombres, 12 apóstoles. Les dio autoridad para enfrentarse al maligno. Llamó a los que él quiso. Pudo haber llamado a mujeres. Estaba María Magdalena, estaban muchas mujeres ahí, pero Cristo le entregó el liderazgo y el sacerdocio a 12 varones. Más adelante estaría Matatías y posteriormente llegaría Pablo para completar el paquete. Vamos ahora a ver cuándo Jesucristo ya resucitado, Jesucristo va a ascender al cielo. Con quiénes está y a quiénes le ordena qué cosa. Entonces, este es el sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Corazón y centro de la fe cristiana. Vamos ahora entonces a Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Esto es muy importante. En este estudio, en estos 5 años, hemos leído este texto bíblico bastantes veces. Vamos a volverlo a leer otra vez. Dice, el encargo de Jesús a sus discípulos. El encargo de Jesús. Fíjense que siempre Jesús es el que toma la iniciativa. Miren que siempre Jesús es el que da las órdenes. Miren que es siempre voluntad de Cristo que los apóstoles hagan lo que Él les ordena. ¿Sí? Miren, así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, fíjense, qué bonito, porque estamos siempre viendo que Jesús dice, Jesús dice, Jesús dice, Jesús ordena. La misma dinámica del Génesis, y Dios dijo, y las cosas fueron hechas. Entonces aquí estamos viendo una dinámica como Cristo forma el magisterio de la iglesia y forma las bases y los pilares de su iglesia. ¿Sí? Fíjense, dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, yo soy el mandamás, aquí y allá arriba. Vayan pues a las gentes de todas las naciones. ¿Cuál es la misión de los apóstoles? Ir a todas las naciones de la tierra. O sea, esta religión debe ser católica. Esta iglesia, esta asamblea, este pueblo que yo construyo a partir de ustedes es católico. Y háganlas mis discípulos, bautícenlas. Y fíjense, ya los sacerdotes, Jesucristo le está dando la orden de el sacramento del bautismo. Vayan y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa en el nombre? Significa en representación de, con la autoridad que te ha dado este. Cuando Jesús les dice a sus discípulos escogidos por él, 11 hombres, Jesús le está diciendo, vea, Dios el Padre me dio la autoridad sobre todo. ¿Sí? Tengo autoridad sobre todo. Yo a ustedes les ordeno que vayan y hagan mis discípulos. Por medio de ustedes, por medio de su anuncio, por medio de su enseñanza, por medio de su servicio ministerial, los bauticen con la autoridad que
que es lo que significa en el nombre, no con el nombre, como los pentecostales enseñan erróneamente. No. Yo recibo toda autoridad del Padre y con toda la autoridad del Padre yo les ordeno y les doy la autoridad de nosotros tres. ¿Sí? Y por eso Jesús dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, que es el mismo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles. Miren lo que va a decir. A obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas, porque las sectas protestantes están llenas de personas que pueda que tengan buenas intenciones, pero hacen lo que les da la gana. Cuando una persona realmente quiere obedecer a Cristo de corazón, es católico, ama la Eucaristía, confía en el sacerdocio, confía en los sacramentos, ama a la Virgen y trata de vivir una vida conforme a las enseñanzas de Jesús. Escudriña las Escrituras, pero para aprender lo enseñado por los apóstoles. No por fulanito, ni por sutanito, ni por Perencito que un día se fue a un campamento y dice él o ella que fue iluminado y descubre la verdad después de 1800 años o 1900 años. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Entonces vemos como que en los puntos críticos, en la manera como Cristo está creando la iglesia, está creando los sacramentos, están los discípulos, hombres, varones. Henry, entonces Dios es machista. Vamos a verlo más adelante. ¿Por qué Dios hace eso? Ahora, si tú eres más inteligente, más sabio y más omnisapiente que Dios, bueno, intenta cambiarlo. Pero por algo Dios escogió a los hombres para liderar su iglesia y les dio el sacerdocio y el ministerio sacerdotal y la gobernanza de la iglesia. Obviamente, eso no quiere decir de que todos van a ser buenos, justos y nobles, porque en medio de los 12 apóstoles estuvo Judas. Vamos ahora a ver qué pasa cuando nosotros no obedecemos ni seguimos a los ministros escogidos por Cristo para que lideraran su iglesia. Vámonos a Lucas capítulo 10, versículos del 13 al 20. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza. Pero en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Capernaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. El que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Le está hablando Jesús a sus discípulos. Y el que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Dice, los 62 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. No con tu nombre, en tu nombre. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño.
Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo Jesús le da el respaldo a sus discípulos. Y nos dice claramente, quien no escucha el magisterio de la iglesia, no me escucha a mí. Quien no escucha las enseñanzas de los apóstoles y las cambia, no me está escuchando a mí. Porque fui yo quien escogió al sacerdote. Fui yo el que lo llevó a que entregara su vida al servicio de la comunidad, al servicio de mi comunidad. Ajá, Henry, ¿qué pasa con el sacerdote malo? Jesucristo escogió a Judas. Alguno me dirá, tú siempre te escudas en eso, ¿verdad? Para digamos que justificar a los sacerdotes pedófilos o los sacerdotes que llevan una vida desordenada. No, sino que es imposible pretender que en una iglesia de muchísimas personas, de 2000 años, todas tengan un carácter perfecto, porque el único que tiene el carácter perfecto es Cristo. Pero como vimos con Jael, aún las personas menos esperadas ayudan o Dios las utiliza para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Y obviamente cada sacerdote que ha violado a un niño o que ha cometido un pecado contra su iglesia, contra su rebaño, contra su grey, va a ser duramente juzgado. Pero no va a ser por nosotros. Nosotros debemos seguir confiando en el magisterio de la iglesia. Vamos ahora entonces a ver cómo la mujer no debe pastorear al hombre. Vámonos a Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 32. Vamos a comenzar a analizar por qué teológicamente y eclesialmente no puede existir el sacerdocio femenino y las pastoras de estas congregaciones protestantes están en contra de la Biblia, violando el principio epistemológico que ellos mismos crearon con Martín Lutero de solo escritura. Se jactan diciendo, nosotros solamente obedecemos las escrituras, pero con el pastoreo femenino, con muchas otras cosas más, no obedecen a las santas escrituras. Vamos entonces, Efesios capítulo 5 del 21 al 32. Dice, estén sujetos los unos a los otros, o sea, los laicos a los ministros ordenados, por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso el liderazgo o la cabeza de una iglesia particular, el obispo, tiene que ser varón. Porque el obispo representa en persona Christi a la cabeza de la iglesia. Y la grey, sus feligreses, sus presbíteros que lo ayudan, representan a la iglesia, que sería la esposa de Cristo. Y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Miren lo que nos pide, o sea, no es machismo. Cristo hace las cosas bien, no es machismo. Fíjense lo que dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Miren lo que nos pide el Señor por nuestras esposas.
Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. ¿Por medio de qué? De la Eucaristía, de la liturgia. Ok, dice, porque ella es su cuerpo, porque la iglesia es su cuerpo y también es su esposa. Entonces, a Cristo lo representa el sacerdote, el obispo, el presbítero, el papa, in persona Christi. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuál grande es el designio secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Por eso el magisterio de la iglesia representa a Cristo. Y por eso tiene que ser varón. Porque Cristo es varón. Recordemos que el sacerdote es in persona Christi. Fíjense lo que nos dice el Señor en Lucas 10. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que me escucha a mí, escucha al que me envió. ¿Ya? Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo hay una interrelación entre Cristo y la iglesia, entre la grey y el pastor. El pastor tiene que ser un varón que represente in persona Christi, o sea otro Cristo. Por eso las mujeres no pueden ser ni sacerdotisas ni pastoras. Vamos a ver qué dice ahora Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 12. Las mujeres en el culto. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. ¿Cómo? Vía oral. ¿Quién? Un apóstol de Cristo. Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa. No puede ser al revés. Así como Dios es cabeza de Cristo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, como Débora, deshonra su cabeza. Es igual que si se hubieran rapado. Porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se lo cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Pero la mujer refleja la gloria del hombre. No lo digo yo, está en las Escrituras. Pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Precisamente por esto y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Sin embargo, en la vida cristiana
ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Miren, esa interdependencia, esa ahora woke, antifeminista. La palabra dice y eleva a la mujer a que el hombre no puede vivir sin la mujer, así como la mujer no puede vivir sin el hombre. Pues aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de la mujer, la dignidad de madre. Y todo tiene su origen en Dios. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, debe saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. Palabra de Dios. Y vamos a llegar a el punto o al versículo más crucial, el versículo más claro que habla acerca de la no pertenencia del pastorado femenino. Lo prohíbe de manera explícita. Y estos señores y señoras que se jactan del principio epistemológico que inventaron ellos mismos, que se llama sola escritura, se les olvida, como muchas otras doctrinas. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 15. ¿Sí? Para que vean que todas esas iglesias que tienen pastoras y todas las que van a esos cultos o van a esos conciertos donde hay una pastora, una apóstol, están yendo a un lugar falso. Dice: así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Está hablando de los hombres, Pablo. Y quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos. Y vemos que en estos lugares de culto, bastante perchosos y mostrando la prosperidad, van a estos cultos. Que su adorno sean las buenas obras, como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito, este es el versículo más fuerte de todos, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Aquí Pablo está hablando acerca del presbiterado. El que enseñe en público ni domine al hombre, está hablando es del magisterio, del sacerdocio, del pastoreo de la iglesia. No está hablando ni de la predicación, ni de las oraciones. Recordemos que en las Santas Escrituras han existido como Débora, ¿verdad? Profetizas, y mujeres muy valientes y mujeres que han estado llenas del Espíritu Santo y han servido al Señor con firmeza. Pero lo que está hablando Pablo aquí es las pastoras, las que se elevan como o queriendo ser in persona Christi. De eso es lo que está hablando Pablo. Quiero que permanezca callada, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Habla acerca de la enseñanza de la sana doctrina. Y Adán no fue engañado, Adán no fue él engañado, sino la mujer. Y al ser engañada, cayó en pecado.
Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Palabra de Dios. En nuestro tiempo, siglo XXI, parece injusto estas palabras de Pablo, pero tiene toda la razón, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.